Lo primero es establecer es que en Venezuela, el ministro de Interior y Justicia, quien es uno de los cabecillas, y esto dicho por grandes comunicadores y profesionales que han estudiado el comportamiento de los funcionarios de Venezuela desde hace más de 30 años, teniendo acceso a informaciones, videos y acercamientos contra lo que son el cartel de los soles, donde se dice que Diosdado Cabello es uno de los hombres más importantes en el tema del tráfico de ese cartel del mundo, aparte de que es uno de los hombres más ricos del mundo, comparado con Pablo Escobar en su momento. Y esto ha dado al traste de que, viendo que Nicolás Maduro haya acelerado la Navidad y en pleno octubre, a principios de octubre, haya dicho que empezó la Navidad, con regalos, con comidas, con dádivas que se usan un día y luego la gente queda en lan, como dicen popularmente. Esto ha dado que el ministro de Interior y Justicia ha denunciado que hay un complot para asesinar a Maduro, más de lo que pasó en el 2018, como de lo que pasó también en el año pasado. Pero, ¿de qué le acusa este ministro a los Estados Unidos, a Francia, a mercenarios de españoles, supuestamente? De que intentan asesinarlo y que enviaron un Marine de los Estados Unidos que dice los Estados Unidos a través del portavoz o de uno de los portavoces, John Kirby, que era una persona que estaba de paseo por Venezuela. Pero bueno, lo que se dice es que quieren 15 millones de dólares, dan 15 millones de dólares para asesinar a Maduro. ¿Qué podemos decir sobre esto? Pero antes de entrar específicamente, quisiéramos escuchar de la boca o de las palabras de Diosdado Cabello, el hombre más importante del cartel de los soles y uno de los hombres más ricos del mundo, de qué es lo que acusa a Maduro, algo que recorre CNN Venezuela. Y aquí podemos ver cuáles son las especulaciones que establece ese ministro del complot de Maduro. Vamos a ver. Y, sobre todo, establecer lo siguiente antes de entrar en este video. Y es que el 20 de diciembre del año pasado, Estados Unidos se vio en la obligación de negociar con Venezuela con uno de sus cabecillas más grandes acusados de tráfico de drogas, de armas, tráfico de armas de personas y ser uno de los supuestos testaferros más grandes de Nicolás Maduro, sin hablar de los primos o los sobrinos de la primera dama. Esto hizo que 10 ciudadanos estadounidenses, 6 de ellos que eran detenidos injustamente, fueran intercambiados. Algo que utilizó Venezuela, donde apresaba a ciudadanos norteamericanos en territorio venezolano. Esto provocó que la administración de los Estados Unidos negociara con Venezuela y se hiciera ese intercambio. Aparte de la extradición de una persona llamada o de un militar conocido como Fat Leonard. Este hombre era una persona que se le acusaba de ser un líder, de usurpar ilegalmente funciones militares para vender armas a Venezuela. Y fue quien orquestó en la historia de la Marina de Estados Unidos una de las ventas de armas más grandes dadas a Venezuela. ¿Y qué salió de este cajón? Es donde Estados Unidos entonces agarra y acusa a Nicolás Maduro, le impone las sanciones y lo acusa de violar los derechos humanos y traficar las drogas. Pero vámonos a ver ahora qué establece Diosdado Cabello del escenario actual sobre el complot, supuestamente, de los Estados Unidos hacia
el presidente dictador Nicolás Maduro. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Golpes de Estado, complots, una serie de anuncios sorprendentes. Vámonos a Caracas con Osmari Hernández. Osmari, ¿qué es lo que aseguran las autoridades venezolanas que está ocurriendo? Juan Carlos, buenas tardes, gusto en saludarte nuevamente. El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que se estaba desarrollando una conspiración en su contra y que fue interceptada gracias a la labor de los efectivos de inteligencia. Ellos pues aseguran que a través de una operación de España en la cual traerían mercenarios de origen francés y que estaría siendo coordinada por Estados Unidos, pretendían perpetrar atentados terroristas y que el objetivo final era asesinar al presidente Nicolás Maduro y algunos altos funcionarios. Como ha ocurrido en oportunidades anteriores, Juan Carlos, no presentaron pruebas para sustentar estas denuncias. Lo que sí mostraron fue unos 400 fusiles de distintos calibres que aseguran ingresaron por vías regulares, pero de forma camuflada al país y que tenían como objetivo sumarse a esta operación. También hay personas detenidas, 2 de nacionalidad española, un checo, un estadounidense, que estarían siendo investigados como parte de esta supuesta operación denunciada por el gobierno venezolano. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que fue la declaración ofrecida por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Estos fusiles eran para hechos terroristas que iban a ocurrir aquí en Venezuela. Terrorismo promovido por sectores políticos. Promovido por sectores políticos en Venezuela. Uno a veces piensa que es el desespero, uno a veces piensa que es la desconexión con la realidad de un país que quiere vivir en paz. Aseguró que entre otras acciones tenían previsto tomar control del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país, y que también tendrían como blanco otras personalidades del ámbito político ligada al gobierno de Nicolás Maduro. Es importante destacar que toda esta situación ocurre en medio de un impasse diplomático que protagoniza el Ejecutivo de Caracas con Madrid, en el cual pues desde el Parlamento se amenazó con romper las relaciones bilaterales en materia diplomática, consular y comercial, e incluso con suspender los vuelos que conectan directamente Caracas con Madrid. En las últimas horas no se ha ofrecido información sobre la situación judicial de estas personas que resultaron detenidas y no ha habido pronunciamiento por parte de la Fiscalía General para dar información sobre bajo cuáles cargos estarían siendo investigados. En pleno siglo XXI seguimos con un circo donde estas personas que gobiernan Venezuela, que no es una sola persona, no es Nicolás Maduro, son los chavistas completos, donde tienen a Venezuela sufriendo, han establecido que en el 18, en el 19, en el 20, en este año, varios atentados contra Nicolás Maduro. Desde el 2018, donde un dron se estableció que quería hacer era un atentado homicidio para Nicolás Maduro. ¿Qué pasa ahora? Estamos hablando que Diosdado Cabello afirma que extranjeros detenidos, que también incluían a 2 españoles y un checo, formaban parte de una unidad sombría que viajó a Venezuela para matar a Maduro, aparentemente motivados por la recompensa de hasta $15 millones que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofreció en 2020 por información que condujera a su arresto y condena. De acuerdo con Cabello, el complot no solo involucraba a la CIA, sino que estaba liderado por un Navy SEAL, infante de la Marina, en servicio activo de Estados Unidos, e involucraba el envío de 400 fusiles y otras armas de fuego fabricadas en Estados Unidos, que ahora se encuentran incautadas y que vimos en la imagen que presentamos hace unos segundos. También el ministro de Interior y Justicia afirma que otros 2 ciudadanos estadounidenses, en esta ocasión hackers, con la intención de interrumpir el
crónicamente ineficiente servicio eléctrico de Venezuela. Aparte de esto, el portavoz, como dijimos al principio del programa, de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que el hombre identificado por Caracas como el cabecilla Wilbert Castañeda es miembro en servicio activo de la Marina de Estados Unidos y que hacía un viaje personal. Otros medios informaron que este señor tiene doble nacionalidad, mexicana-estadounidense, y solo servir como infante de marina, pero fue despojado de su estatus en algún momento del pasado. Hay que establecer que se han dado varios intentos homicidas contra Maduro. En el 18, un dron cargado de explosivos. En el 19, quienes fueron una comitiva de la CIA en Washington, que fueron los responsables de una insurrección, con Matthew Heath, bajo acusaciones de espiar refinerías de petróleo en el estado de Falcón. Heath fue liberado más tarde en un intercambio de prisioneros y el gobierno de Estados Unidos. La manera de que estos sicarios están controlando Venezuela ha llegado a un punto donde estas películas de Hollywood, estas películas de cine, estas películas de misterio y terror, pues todos los días se manifiestan, dando al traste de que el Tribunal Superior de Justicia ha ratificado que Maduro ganó las elecciones, que no se han develado las actas por parte del Consejo Nacional Electoral, tampoco por el Tribunal Superior de Justicia, y que hoy por hoy siguen los chavistas y Nicolás Maduro teniendo el control total del poder en Venezuela. Ha bajado la cantidad de noticias, ha bajado la cantidad de personas, ha bajado la intensidad con la que los opositores están contra Maduro. Ojalá y no se convierta Venezuela en la próxima Nicaragua de Daniel Ortega. Ojalá y que en este siglo XXI no se deba ni se pueda permitir que estas personas sigan controlando Venezuela por la cantidad de personas que están muriendo a diario. Hoy por hoy hay una inflación que ha llegado al tope total de que la tasa cambiaria se ha disparado a un 27%, según analistas expertos en finanzas, específicamente en Venezuela. Esto ha llegado al desangre y al desangre total de Venezuela. Se encuentra en prisión el alcalde de Maracaibo. Se encuentran en prisión decenas de opositores del régimen. Se encuentra el presidente que salió electo el 28 de julio en las elecciones venezolanas en asilo político en España, reconocido por el Parlamento español, por el Poder Legislativo español, reconocido por el gobierno argentino. Esto da al traste que hoy por hoy no hay una seguridad, porque Maduro ha logrado romper con el esquema de utilizar su poder militar, su poder económico y su poder ante la injerencia de países como Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, entre otros, para quedarse en el poder, dando al traste de que hoy por hoy no se ven un apoyo más contundente hacia la oposición venezolana. El 10 de enero toma posesión el próximo presidente de Venezuela. ¿Será Nicolás Maduro o será Edmundo González Urrutia? Edmundo ha dicho públicamente que irá a Venezuela el 10 de enero. Hay muchas personas que nos comentan y dicen que será el próximo Guaidó, que se juramentará en un parque y luego será apresado o será expulsado nuevamente del país, esta vez no en asilo político, sino quién sabe a dónde caerá. Saber que la diferencia entre Guaidó y Edmundo González Urrutia, quien tiene el apoyo contundente de Corina Machado y de la embajada
no solamente de la embajada, sino del gobierno argentino, del gobierno de El Salvador, del gobierno de la Ecuador y de otros países, así como de las organizaciones multilaterales, organismos multilaterales, como lo son la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, en completo, creo que 3 o 4 votos en contra. Pero sobre todo, la diferencia es que más de 8 millones de venezolanos votaron para que Nicolás Maduro se fuera del poder, para que se lo entregara a una oposición que tal vez sería una que pudiese rescatar a Venezuela y devolverle la dignidad humana a todas esas personas que le han sido extirpadas todos sus derechos. Los derechos que le asisten para poder vivir en paz en su propio país. Más de la mitad de la población ya se ha ido y 1/3 de ella ya está en camino a tratar de fugarse del país porque es impedida por los militares. Los militares son los responsables de que estos opositores sean perseguidos, sean encarcelados, sean asesinados, se cometa homicidio contra ellos, porque están en contra del régimen del narcotráfico más grande de Latinoamérica, que comparte franja de frontera en el corazón de la Amazonia con Colombia y Brasil, que tiene asilado diplomáticamente a 6 personas que prepararon la maestra operación para llevar a la gente a votar y que el mundo estuviera viendo lo que estaba pasando en Venezuela. Hoy por hoy, esta diferencia se radica de Guaidó y Edmundo González Urrutia en que 8 millones de venezolanos votaron para que saliera Maduro del poder. Establecer que todavía están abiertas las operaciones de petroleras de Venezuela en territorio americano. Todavía. De que hay sanciones, pero las sanciones para la compra del petróleo todavía están abiertas. De que hay operaciones de petróleo en Malasia para la compra del mismo por parte de los chinos y que estos le pagan a través de esas compañías fantasmas o de esas compañías para que se oculte las operaciones. De que Rusia está dando apoyo militar para la preparación. De que Irán está dando apoyo con armas y se dice que estas armas son nucleares. De que Cuba da un apoyo de inteligencia como uno de los países que tiene un sistema de inteligencia bastante robusto, y sobre todo Nicaragua, que ha implantado campamentos en territorio venezolano. Los líderes de Venezuela, de manera dictatorial, no están solos. Pero esto provoca que el pueblo venezolano hoy en día esté llorando lágrimas de sangre. De que las personas no puedan ni enviarle dinero para que puedan comer sus familias, sus envejecientes o sus hijos. De que hoy por hoy ir a un mercado en Venezuela es ir a la suerte. Y esto se está permitiendo en este siglo, donde la comunicación está al doblar de la esquina con solo tomar tu celular. Y vemos que la oposición ha bajado el nivel de la cantidad de personas que estaban apoyando a la misma para que Nicolás Maduro dejara el poder, que solo lo dejará cuando él entienda que quedarse es peor que irse, que quedarse es sacrificar su vida y la de los suyos. Nicolás Maduro y los chavistas no entienden que ya su tiempo pasó y tienen alrededor ciertos fanáticos que lo único que hacen es enriquecerse, empobrecer a su país y que las personas pierdan su vida de la manera que sea, sin comida, en el trayecto de fugarse del país, o siendo opositores al régimen, de los cuales son encarcelados,
donde no les dan comida, donde los maltratan. Y esto ha sido denunciado por parte de la Organización de las Naciones Unidas, donde él mismo establece que Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Hay personas que comparan que lo que pasa en Venezuela no tiene ni la mayor grado de comparación con lo que está pasando en Gaza. Pero está pasando. Allá los niños mueren por explosivos, por fusiles, por atentados terroristas. Aquí también de este lado mueren. De una manera más lenta, pero mueren. No importa de la manera que mueran. Está siendo un país que tiene las mismas características, pero de otra manera. Así está Venezuela hoy en día, donde por poderes económicos e injerencia en el territorio se han bajado las presiones, que las mismas deberían aumentarse. Y Maduro se beneficia de que en los Estados Unidos hay elecciones caldeadas, una de las más difíciles de todos los tiempos, con un presidente que se ha intentado asesinar en varias ocasiones. Esto es producto de cómo está el mundo en ese país, de la cantidad de crimen organizado, de tráfico de drogas, etcétera, que ocurre en los Estados Unidos, vía estos países en vías de desarrollo, que están controlados por dictadores que son los cabecillas de los carteles más importantes del mundo y que manejan las riquezas del mundo de manera ilícita, ilegal y de contrabando, con injerencia y negociaciones en varios países, con fortunas en países como China, como Rusia, como Suiza, entre otras. Así está Venezuela hoy en día. Esperamos que las sanciones se aumenten. Esperamos que los apoyos de los países, de los gobiernos, sea más contundente. Y que las personas que lideran estas conversaciones, como México, Colombia, Brasil, tengan un ámbito y un ímpetu de seguridad y de confianza, como la dan presidentes como Nayib Bukele, como Noboa, como Argentina, Javier Milei. Y así vamos a poder ver una Venezuela libre en algún momento. Lo que no se puede es desmayar. Las convocatorias no pueden cesar. Hoy en día, ¿sabían ustedes que en Venezuela no se realizan operaciones de alta complejidad? Porque los hospitales no están capacitados. Porque las organizaciones que se encargan de enviar fondos a Venezuela son impedidas. Porque estas organizaciones no gubernamentales ahora, por una ley votada por el Congreso de Venezuela, no pueden financiar a clínicas o a hospitales. Programas que se han ido, se han quitado de las operaciones complejas o de las cirugías. Quedan tal vez algunas consultas para diagnósticos. Y eso está pasando en Venezuela. Hay ciudades, grandes ciudades que se encuentran como pueblo fantasma, como hablaba anteriormente sobre la ciudad de Maracaibo. Y así se encuentra Venezuela hoy en día, donde no hay empresa privada, todo lo controla el Estado. Y se supone que el Estado no produce nada. El Estado no tiene vocación de producir, tiene vocación para supervisar, tiene vocación para recaudar e invertirlo en las necesidades del pueblo. Hoy en día tenemos una Venezuela secuestrada que a cada rato saca películas de Hollywood donde habla sobre intentos homicidas o de asesinato contra el presidente actual, Nicolás Maduro, que ha sido un presidente que el 10 de enero, o será un presidente que el 10 de enero será impuesto por los militares, no por el pueblo, porque el pueblo lo que votó fue para que sacaran a los chavistas del poder y se viera un aire nuevo, un cambio para rescatar a Venezuela. ¿De qué? De la inflación, de la falta de comida, de la falta de una vivienda digna, de la falta de oportunidades y de que el mundo pueda comenzar a invertir en Venezuela. Venezuela es uno de los países en recursos naturales
más ricos del globo terráqueo, como el país que concentra el 30% del petróleo. Esto especificado por la Organización de Estados Petroleros del mundo. Y hoy por hoy es uno de los países que tiene a su gente sufriendo y pasando hambre. Y algunos solamente se benefician de las mieles del poder que controlan el narcotráfico, que controlan el tráfico de migrantes, que controlan la violencia, que controlan la violencia a los derechos humanos. Eso lo hace Nicolás Maduro, eso lo hace los chavistas, eso lo hace Diosdado Cabello, entre otros. Hoy por hoy, así se encuentra Venezuela.